¿Ustedes se acuerdan de esta pregunta que me dejaron para que yo respondiera en un video? Y que yo dije que iba a hacer un video por completo para responder esta pregunta. Pues aquí está el video. Para responder esta pregunta, traigo una nueva serie en el canal, donde vamos a estar descubriendo cómo es que los cubanos logran salir de Cuba, ya sea de viaje o para emigrar permanentemente. Pero primero que todo, por si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Últimamente he estado recibiendo muchos comentarios de dominicanos que me invitan a su país, que me dicen que vaya allá, que cree contenido allá, y entonces, como no podía ser de otra manera, el primer video de esta serie de videos sobre los viajes de los cubanos hacia otros países va a ser dedicado a República Dominicana, a cómo podemos los cubanos viajar, ya sea de vacaciones o de otra manera, a República Dominicana. Lo primero que tengo que comentar es que República Dominicana no ofrece libre visado para los cubanos. Así que cualquier cubano que quiera viajar hacia República Dominicana tiene que solicitar una visa. Esta se solicita en la Embajada de República Dominicana de lunes a viernes en horario laboral y debe ser presencial. Debo aclarar que toda la información que yo les voy a ofrecer a ustedes en este video la obtuve de la página web de la Embajada de República Dominicana en Cuba. Así que si ustedes tienen cualquier duda, yo les aconsejo que se remitan a este sitio y busquen una información más general, porque aquí yo voy a abarcar solo una parte. Desde ya te digo que para un cubano poder viajar a República Dominicana es bastante costoso. Si te quedas hasta el final del video, te voy a decir cuánto es que cuesta este viaje total y cuánto tendría que estar reuniendo un cubano normal, un cubano con un salario promedio, para viajar a República Dominicana. Lo primero, existen varios tipos de visados para un cubano hacia República Dominicana, siendo los más comunes el visado de turismo o un visado por un contrato de trabajo. Existen otros tipos de visados que es para estudios, por reunificaciones familiares, que no se llaman exactamente así, pero bueno, son para cuando tú quieres reclamar a un familiar tuyo que está en Cuba y quieres llevarlo hacia República Dominicana. En este video me voy a concentrar sobre todo en el visado de turismo y les voy a explicar cuáles son los requisitos y cuáles son las maneras para un cubano obtener este visado de turismo a República Dominicana, aunque también les voy a dar algunos detallitos sobre los visados de trabajo. El visado de turismo para República Dominicana es válido por 60 días y solo te permite una entrada a República Dominicana. Este tiene un costo de 90 USD y en el caso de que te denieguen el visado, este dinero no tiene reembolso. Pero ya que estamos hablando de dinero, ¿qué significa 90 USD para un cubano? Pues facilito. 90 USD para un cubano son más de 24.000 pesos, alrededor de 7 veces el salario promedio de un cubano. Ya ustedes ven por dónde va la cosa, ¿no? El primer requisito, por supuesto, para esta solicitud de visa es tener un pasaporte que tenga una vigencia de al menos 6 meses. Y también tienes que llenar la solicitud de visa, que aquí está el modelo. Te piden los datos normales, información personal, nombre, apellidos, dirección, trabajo, cosas normales. Me imagino que todas las visas, yo nunca he solicitado una visa, me imagino que todas las visas lleven un proceso bastante parecido, porque bueno, esto es lo básico, es la información tuya personal. Aparte de esta solicitud de visa, debes llevar una carta explicando por qué tú solicitas esta visa, los propósitos de tu viaje y los medios económicos con los que tú cuentas para hacer este viaje. Lo que nos lleva al siguiente punto. Debes también presentar documentos que acrediten tu solvencia económica. Por ejemplo, tus cuentas de banco, si tienes alguna propiedad, ya sea de casa, de terreno, de una empresa o de un automóvil. Aquí en confianza, simplemente tienes que demostrar que tú tienes dinero para hacer ese viaje y tienes que demostrar que ese dinero es legal. También tienes que llevar la típica foto de 4x5 que se lleva a todos lados, que es la que está en tu pasaporte también. Ya de paso, si tienes visas para otros países, debes también presentarlas.
ya que esto te da un puntico extra. Si ya a ti te han visado para otro país, pues tienes más probabilidades, vaya, de que te visen para República Dominicana también. Y aquí viene una de las mejores partes. Debes llevar una copia legible de tu boleto de ida y regreso de avión y una copia de tu reserva de hotel también. O sea, que debes tenerlo todo muy bien cuadradito y planeadito antes de solicitar la visa. Y hasta aquí llega la parte que tiene que hacer el cubano para solicitar su visa. Pero ahora viene una segunda parte. Tienes que tener un garante en República Dominicana que se haga responsable de ti. Este garante debe enviarte una carta que esté notarizada y legalizada en la ¿Por qué me cuesta tanto trabajo decir Procuraduría? La Procuraduría General de República Dominicana, que después será presentada en la Embajada de República Dominicana por la persona que quiere viajar. Esta carta además debe llevar una cláusula de garantía, que es esta que está aquí. Se recomienda que la visa la pidas con tiempo, porque esta se puede demorar en ser aprobada o denegada. Y no importa, si todos tus papeles están bien, todos están perfectos, tú los presentaste todos, igual te pueden denegar la visa. Pero por si tienes dudas sobre las visas de trabajo, de todas maneras yo te voy a dejar aquí un mínimo técnico. Te piden más o menos lo mismo. Llenar el modelo de visado, la carta de solicitud de visado, aparte te piden acta de nacimiento, certificado médico, antecedentes penales y una carta de la empresa que te quiere contratar a ti. Y llegó el momento de hablar de dinerito. Los precios de los vuelos de Cuba hacia República Dominicana oscilan entre 13.000 y 18.000 pesos cubanos. Esto significa de 3 a 5 veces el salario promedio de un cubano. Y el hospedaje en los hoteles de República Dominicana, los que yo pude encontrar, a lo mejor ustedes me dicen, no, pero si es más barato o no, están más caros. Estos son los que yo pude encontrar investigando en internet, en agencias que reservan hospedajes allá y esas cosas, todo. Yo lo hice desde aquí, desde Cuba. Yo no sé si desde otro país se pueden obtener mejores precios, o estando en República Dominicana se pueden obtener mejores precios. Los que yo encontré van desde 100 USD hasta 200 USD. Esto actualmente, al cambio informal del dólar en Cuba, es entre 28.000 pesos y 56.000 pesos. Ya eso hasta otro nivel. Ya eso ni compararlo con el sueldo promedio de un cubano. Recuerden que les comenté que para solicitar la visa ya tú debes ir con todas estas reservas hechas de vuelo y de hospedaje. Así que ya eso debes haberlo por lo menos pagado ya. Llegó la hora de hacer las cuentas. ¿Cuánto le cuesta a un cubano hacer un viaje a República Dominicana? Esta cuentecita que vamos a sacar está considerada para una sola persona durante 3 días en República Dominicana. Yo sé que si yo fuera a República Dominicana yo quisiera estar más días, pero bueno, 3 días es como que lo mínimo, ¿no? Que uno se va de vacaciones, un fin de semana, una escapadita. Primero que todo, 90 USD que te costó la visa. 150 USD la noche en promedio en un hotel por 3 noches, ya son 450. Más 60 USD que te cuesta el pasaje de ida y 60 el de regreso. 60 por 2 ya son 120. Más vamos a decir que 200 USD que tú te lleves para comer, para dejarle tal vez una propina al personal del hotel, para algún transporte, algún regalo que quieras comprar, algún recuerdo, porque uno, aunque vaya a un hotel todo incluido, debe llevar cierto dinerito más para cualquier emergencia, porque no vas a llegar a República Dominicana todo arrancado. Esto da un total de 860 USD. Pero, ¿esto cuánto dinero en moneda nacional, en pesos cubanos? ¿Cuánto significa esto? Pues para un cubano, 860 USD significa más de 230.000 pesos cubanos. Debido a la dificultad que tenemos los cubanos para obtener los USD, ya que el Estado, en las casas de cambio del Estado, no tienen para vender USD, eso se hacen unas colas de años para tú comprar 100 USD. Ese es un tema complicado que da para hacer un video completo. Si ustedes quieren un video
sobre el tema del dólar en Cuba, ustedes dejen en los comentarios que yo voy a hacer, pero eso es un video completo. Entonces, los cubanos nos vemos en la necesidad de comprar los dólares, los USD, en el mercado informal. Hoy, actualmente, el día que yo estoy grabando este video, por $1 se necesitan 280 pesos cubanos. Al paso que vamos, cuando ustedes lo vean, a lo mejor ya está en 300 pesos. Entonces vamos a dividirlo entre 3.500, que es el salario promedio de los cubanos. O sea, vamos a hacer una cuenta simple. Dividiendo eso entre los 3.500 pesos, que es el salario promedio de los cubanos, da como resultado 66 meses. ¿Qué cosas son 66 meses? Pues 5 años y medio. Eso tendría que estar reuniendo un cubano para poder viajar 3 días a República Dominicana. 5 años y medio de su vida reuniendo su salario íntegro. Así que, como ustedes comprenderán, viajar a República Dominicana para un cubano es muy difícil. Teniendo en cuenta esto que yo les acabo de contar, todo este dinero que hace falta para mínimo, ¿no?, para ir a República Dominicana, tienen que saber también que un cubano normal, por ejemplo yo, que vivo de mi salario, es muy probable que ni siquiera me aprueben la visa, porque si yo les enseño mi cuenta de banco ahora mismo, yo creo que en una tarjeta tengo 1.000 pesos cubanos, ya, eso es lo único que tengo. Yo no tengo propiedad de casa, no tengo propiedad de nada, y la mayoría de los cubanos tienen esta misma situación. No tienen mucho dinero reunido en el banco, no tienen propiedades de casas ni de autos, o sea que para nosotros es difícil no solo reunir el dinero para viajar a República Dominicana, sino que es difícil que te aprueben la visa porque simplemente tú no vas a reunir las condiciones. Es que el cubano siempre es considerado un posible migrante y tener ciertas propiedades en Cuba se considera como un método de arraigo hacia el país que tú quieras volver, porque aquí tú tienes tu casa, tienes tu negocio o tienes tu carro. Espero que esta serie de videos sobre cómo podemos viajar los cubanos les guste, porque voy a seguir tocando este tema en otros momentos, porque la historia de los viajes de los cubanos es larga y tiene muchos episodios tristes y muchos episodios alegres también. Y hasta aquí el video de hoy. Si eres dominicano y no sabías todo este proceso que tenemos que pasar los cubanos para solicitar una visa de turismo para ir a República Dominicana, déjamelo dicho en los comentarios. Pero si me ves desde otro país y tienes la curiosidad de cómo los cubanos podríamos viajar hasta tu país, ya sea con un visado de turismo o de manera permanente, déjamelo dicho en los comentarios para hacer un video. Y un saludo muy especial para los miembros de mi canal, Jesús y Manuel. Muchas gracias por su apoyo, por estar siempre ahí, por dejar comentarios, por siempre estar en los estrenos con nosotros. Un saludo muy especial para ustedes. Si te gustó el video de hoy, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Sin más para decir, nos vemos la semana que viene con un video nuevo.